En cada concierto, detrás de la magia del sonido, acecha un enemigo invisible. Última hora. Hay un fenómeno extraño interrumpiendo conferencias y conciertos. Los expertos lo llaman feedback. Pero no todo está perdido. Hoy vamos a descubrir qué es realmente el feedback, por qué ocurre y cómo vencerlo con las reglas de oro del sonido en vivo. Uno de los inconvenientes más molestos en los eventos en vivo es la retroalimentación acústica. Ese zumbido o chillido que interrumpe conciertos, conferencias y presentaciones. El feedback, o conocido en los bajos mundos como feedback, porque su nombre correcto tendría que ser acople o retroalimentación del sistema de refuerzo sonoro. Por supuesto, sucede cuando el sonido del altavoz vuelve a ingresar por la microfonía y crea como una especie de bucle, retroalimentación del mismo sonido infinitas veces. Depende principalmente, y no lo digo yo, lo dice Charles Paul Bonnet, como una teoría de ganancia acústica y cobertura, y depende de 4 factores elementales. El primer factor es el factor de la distancia que existe entre los altavoces hacia el público. El segundo factor es la distancia que tiene el público hacia la fuente de sonido. El tercer factor, la distancia que tiene la fuente de sonido hacia la microfonía. Y como último factor, la distancia que tiene la microfonía hacia los altavoces. El feedback ocurre cuando el sonido de los altavoces es captado nuevamente por los micrófonos, generando un bucle de señal infinito. El resultado, un ruido molesto que puede afectar la experiencia del público y dificultar el trabajo de los técnicos. Cuando los feedbacks suceden, pueden ser por coincidencias de resonancia, tanto del transductor de entrada como del transductor de salida, o incluso el instrumento mismo acústicamente genera resonancia. Y por ende, las resonancias son frecuencias que son afines o iguales y se conjugan y suben una fundamental concreta, sea o no sea perteneciente al sistema. Entonces, ¿qué se hace? Justamente lo que hace es regular esa entrada y ese nivel con un ecualizador gráfico de 1/3 octava normalmente. Empezaremos por el tono grave o el boom, el cual es un aullido de una frecuencia baja emitido normalmente por una caja acústica resonante, como es una caja de guitarra acústica, una caja percutiva, un bombo. Al entrar en resonancia, produce ese tipo de sonidos, tono medio o ring. Puede ser causado por las altas ganancias en los medios, culminando con el tono alto o el squeal, el cual es causado por las altas ganancias en las frecuencias altas o las resonancias en las mismas. Una vez que estábamos en un local, se hizo la prueba, pero había un problema con las cuñas de piso, pues, con los monitores. Y no se probaron, pero después como que lo resolvieron a mitad de show y estábamos escuchando solo por los aires. Y a mitad de show empezó a sonar, pero obviamente como no se habían probado con los monitores, empezó a pitar y obviamente si estás tocando te desconcentras. Tú cuando estás Es difícil mantenerse. Creo que si eres cantante, pero sí, te o sea, desconcentras. todo el mundo lo desconcentra naturalmente, pero si estás cantando, estás haciendo algo que implique tonos, Entonces obviamente, desconcentra. no, y si de repente captas, ok, es este micrófono que está justo al frente del monitor, dejas de cantar. No puedes resolver tú, pero bueno, ves, y si está el ingeniero de monitores ahí, bueno. Creo que depende mucho del ingeniero, ¿no? Cada quien siempre tiene su trabajo, pero uno trata de colaborar. Tiene que haber ahí un dando y dando, ¿no? El ingeniero también tiene que entender que el músico tiene su necesidad, pero el músico tiene que entender que, bueno, bajo las condiciones en las que está el sonido, qué tipo de monitor que hay, tiene que colaborar. Lo mejor que uno puede hacer como músico es siempre estar pendiente de, por decirte un ejemplo, cantantes. Hay muchas personas que de repente tienden, están cantando y bajan el micrófono, lo acercan a los monitores. Eso por lo menos es algo que los músicos en sí tienen que estar pendientes de saber dónde están ubicados las cornetas o los monitores para evitar ponerlos de frente
Pero realmente yo creo que eso es un trabajo más de los técnicos y del ingeniero que tiene que estar pendiente de cómo microfonea y la ubicación de las cornetas y los monitores para que no ocurra ese tipo de detalles. El feedback no aparece por arte de magia, hay factores que lo provocan. La retroalimentación puede aparecer por volumen excesivo, ubicación entre micrófonos y altavoces o por las características acústicas del espacio. Mantén una distancia mínima entre 1.5 a 2 metros entre micrófonos y altavoces. Los altavoces deben estar ubicados frente a los micrófonos, no hacia los costados o detrás. Los micrófonos deben apuntar hacia el orador o músico y no hacia los altavoces. Ajusta la ecualización para reducir las frecuencias que son más propensas a causar feedback. Reduce las frecuencias bajas, aquellas que estén por debajo de los 100 Hz, para evitar ruidos innecesarios y posibles distorsiones. Los micrófonos y altavoces deben tener filtros de paso alto activados para eliminar las frecuencias bajas no deseadas. Los usos de procesadores de retroalimentación ayudan a identificar y reducir automáticamente las frecuencias de feedback. Ajusta la ganancia en los micrófonos y el mezclador para que no haya amplificación excesiva. Mantén la ganancia lo suficientemente baja para evitar la retroalimentación, pero alta para mantener la claridad del sonido. Los usos de los compresores de audio ayudan a mantener el nivel de volumen constante, evitando picos que puedan generar feedback. Sí he llegado a experimentar feedback. Es bastante desagradable, sobre todo dependiendo, ¿no? O sea, si estás en el VIP y dependiendo de la frecuencia del feedback, te va a molestar más. Incluso esa vez, recuerdo que considero que quedé con los oídos cansados porque fue una frecuencia bastante sensible. En lugares muy reverberantes, puedes instalar paneles absorbentes para reducir las reflexiones. Si el espacio es muy grande o irregular, considera el uso de simuladores acústicos. Estos te ayudarán a predecir cómo se comportará el sonido en diferentes áreas del recinto y así ajustar la posición entre micrófonos y altavoces. Micrófonos cardioides. Estos tienen la sensibilidad direccional que puede reducir la retroalimentación. Generalmente se pueden colocar en una distancia de entre 1.5 a 2 metros de los altavoces. Micrófonos omnidireccionales. Debido a su patrón de captación de 360 grados, deben mantenerse a una distancia mínima de 2.5 a 3 metros de los altavoces. Altavoces. Deben tener una distancia adecuada al público, lo que también influye en las distancias de los micrófonos. La distancia entre altavoces y micrófonos debe estar entre 3 y 5 metros dependiendo de la potencia del sistema y acústica del lugar. Ok, en primer lugar, que no les tengan miedo a los feedbacks. Okay. Los feedbacks es algo que puede ocurrir, para eso están las pruebas de sonido, para eso tienes momentos en los cuales tú puedes de cierta manera prepararte para evitarlos, pero por sobre todo las bases de patrones polares en los micrófonos, saber las ubicaciones donde están tus cornetas, incluso pensar un poco más allá, porque al final de cuentas esto lo usa, o este micrófono lo usa una persona que se mueve, una persona que bueno, que si tú te pones en su lugar, tú mismo puedes hacer esos recorridos, emular lo que va a pasar y así vas a poder prevenir. Bueno, a medida de este tema de la evolución con la IA y demás, hay muchos plugins e incluso hay muchos softwares dedicados solamente a quitar feedbacks. Por ahí hay uno que se llama, si mal no recuerdo, se llama como D-Feedback. Necesitas una interfaz, necesitas una computadora con un alto procesamiento porque literalmente eliminar los feedbacks en tiempo real. Nos permite tener ganancias muy altas, ¿okay? Para personas que quizás hablen bajito o en entornos donde de repente hay mucha sensibilidad. Y a ver, me parece que es una herramienta importante. Ojo, como todo, la tecnología no puede suplantar las bases, ¿okay? Debemos ayudarnos de esto. Pero sí, siento que a medida que bueno, la evolución y todo este tema de inteligencia artificial y plugins y demás, hemos tenido muy buenas herramientas que nos van a ayudar a minimizar todos estos problemas. ¡Ey! La retroalimentación acústica es un desafío técnico, pero no un misterio. Con conocimiento de la acústica, buen manejo de equipos y reglas claras, se puede evitar que ese molesto zumbido arruine un evento. El sonido limpio es la clave de una gran experiencia en vivo. ¿Ya?
el feedback no aparece por Otra vez. Ay, esta es la parte que más me gusta. Bien. Listo, cuando quieras. Bueno, no le estamos cortando la cabeza. Ya, 5. Ya, segundo, estamos cortando ya. No. Esto solo hay que. Sí. Ajá. Sí, estamos eso. Claro.